En momentos en que actores políticos, empresariales apuestan por la candidatura de Xóchitl Gálvez en el Frente Amplio por México, hay que revisar información que no les va a caer muy bien que digamos. Es información que publica Nancy Flores en la revista Contralínea esta semana, en su más reciente edición. Estados Unidos, transnacionales y los más ricos de México detrás de otro de estos grupos de presión de los que se han apoderado, o a lo mejor de los que nunca han salido esos personajes de la oposición. Nos referimos al IMCO, el Consejo Mexicano de Negocios, integrado por transnacionales como FEMSA, Alfa, Lala, MAVE, MBS, Grupo PISA, Vitro, Televisa, Grupo Carso, Chedraui, Grupo México, es el principal financiador del grupo de presión IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, AC. Ese aparato ideológico del sector empresarial también recibe dinero del gobierno estadounidense por la USAID y el NET y el ultracapitalista Atlas Network. Esta organización, este ente ultraconservador de tentáculos internacionales. Desde el comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dicha asociación civil, el IMCO, ha descalificado las principales políticas públicas y obras de la 4T, lo que responde claramente a los intereses de su órgano de gobierno integrado por los empresarios Claudio X González Laporte, Valentín Díez Morodo, Alejandro Ramírez Magaña, Tomás Roberto González Sada y Luis Manuel Murillo Peñalosa, así como el salinista Jaime José Serrapuche y el director editorial del diario Reforma, Juan Ernesto Pardinas Carpizo. Además, entre sus filas están María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización que fundó Claudio X González, José Luis Barraza González y Daniel Javier Servitje Montul de Bimbo. Sus archivos contables revelan que entre 2019 y 2022, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, manejó 180 millones de pesos para sus, y lo dice bien Nancy Flores, entrecomillando, investigaciones de las políticas públicas. Saludo con mucho gusto en esta otra mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV a la admirada, a la respetada Nancy Flores. ¿Cómo estás, Nancy? Buenas noches. Buenas noches, Vicente, y buenas noches a la audiencia. Pues así es, presentando este trabajo de investigación donde podemos ver en realidad cuáles son los verdaderos hilos que mueven a esta sociedad civil que se denomina así como la salvadora de México, ¿no? La que viene a enseñarnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en nuestro país, sobre todo si hablamos de políticas públicas, pero que en realidad se trata pues de eso, de corporaciones ideológicas, aparatos ideológicos que asimismo se ven como tanques de pensamiento, pero pues qué clase de pensamiento, ¿no? Cuando lo que intentan imponer es esta visión de que para que haya competitividad en México, pues es necesario tener un régimen mucho más afín a los intereses de la oligarquía, menos afín a los intereses de las mayorías, y eso lo que significa es que en los hechos apoyan al régimen neoliberal y pues por tanto sus investigaciones, sus opiniones van cargadas pues de este sesgo y al mismo tiempo pues van a criticar en extremo, si no es que incluso sin argumentos, a toda la política pública que no sea similar al neoliberalismo, en este caso al humanismo mexicano. Nada le reconocen al humanismo mexicano, ni siquiera ese éxito que recién nos enteramos hace unas semanas de que 5.1 millones de personas habían salido de la pobreza en este periodo, a pesar de la pandemia de COVID-19, a pesar de la guerra entre Rusia y Ucrania, con las crisis económico-financieras que arrastraron consigo, pues logra tener éxito estos programas sociales, pero sobre todo esta visión de país donde se promueve, digamos, la ayuda sistemática a los que menos tienen,
y eso, pues por supuesto que no lo reconoce el IMCO, porque está claro cuáles son los intereses que realmente representa, y son los intereses pues de estas grandes transnacionales, además de quiénes son los que integran su órgano de gobierno, que ya de por sí pues nos dice bastante esta información. Mi querida Nancy, viendo precisamente esta lista de nombres, puedo decir que son los mismos de los mismos, ¿no? Se mueven en diferentes asociaciones civiles, en diferentes organizaciones, pero son los mismos personajes. Y me parece muy interesante que se publiquen esto en la revista Contralínea, porque en momentos en los que el presidente presenta su quinto informe de gobierno, se habla de millones de mexicanos y mexicanas que salen de la pobreza, critican al presidente por un Tren Maya en donde se siguen haciendo pruebas, no quieren entender que aún no se ha inaugurado oficialmente, pues quedan exhibidos estos personajes, así, con nombre y apellido, Nancy. Sí, y Vicente, esto que dices es muy importante, o sea, son los mismos de los mismos siempre, son los que acaparan el concepto de sociedad civil organizada, que en realidad son intereses corporativos, intereses transnacionales los que los mueven, y al mismo tiempo son los mismos que en 2006, en 2012 impusieron presidentes en la República, impusieron primero a Felipe Calderón, después impusieron a Enrique Peña Nieto, y que ahora buscan imponer a Xóchitl Gálvez también intentando un fraude electoral que muy probablemente no les va a salir, pero son exactamente los mismos que estaban acostumbrados a mandar en México, a imponer a la autoridad federal desde el presidente y de ahí para abajo, pero sobre todo a las autoridades regulatorias, es decir, los que debían vigilar que estos no se pasaran de la raya, que no cometieran atrocidades o que no cometieran ilegalidades o actos ilegítimos, pues ellos estaban acostumbrados a imponerlos en estas áreas. Y al mismo tiempo, pues son los mismos que deciden. Y yo estoy casi segura, esta es mi hipótesis, Vicente, que en el libro del presidente López Obrador, que va a presentar al final ya de su mandato, y con lo cual ya se retira para siempre de la vida política y pública, como lo ha venido anunciando, van a venir estos nombres en esa lista de los que aportaron $1 millón y que incluso dice el presidente que uno de ellos dijo: yo pongo $5 millones. Van a venir estos porque son exactamente los mismos los que intentan imponer la agenda mediática, la agenda de políticas públicas, la agenda de poder, ¿no? Y que es un poder fáctico real, o sea, nada más hay que ver los nombres de las empresas que están aglutinadas en el principal financiador de este Instituto Mexicano para la Competitividad, es decir, el Consejo Mexicano de Negocios, y también hay que ver quiénes están en el propio IMCO, pues son ellos los que siempre han pues actuado incluso antidemocráticamente, pasando por encima de la decisión de los mexicanos, de las mayorías, y que ahora pues están imponiendo a Xóchitl Gálvez, como decías al inicio, en esta candidatura ya del bloque conservador, una candidatura que cada vez se desmorona más, pues por la propia boca de Xóchitl, ¿no? O sea, baste con que le pongan un micrófono, Vicente, para que ella misma destroce lo que han construido en estos meses de su imagen inflada, ¿no?